es importante destacar que los derechos humanos son clave para poder construir una sociedad pacífica y una gobernabilidad democrática. Tras diferentes crisis y una de ellas la deuda histórica, El Salvador se ha visto afectado tras el abandono por parte de los gobiernos en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la población. A raíz de esto, el país ha desarrollado diversas problemáticas como la pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad, entre otros. Esto trajo repercusiones no solo a una parte de la población, sino al país entero. En lo que sigue de la exposición se abordarán cada una de las problemáticas y fenómenos que se presentan en el país a través del fortalecimiento de la participación ciudadana, la cual podrá permitir el desarrollo de una sociedad democrática, impulsando así estos procesos desde la iniciativa de los representantes del Estado, velando por un mejor desarrollo de la población. Existen unas dudas con respecto a la gobernabilidad democrática que a lo largo de los años han desencadenado en la población salvadoreña la curiosidad. Respecto a lo mencionado, se ha planteado varias interrogantes, dando así una respuesta de la mejor manera a cada una de ellas. Como primer punto de nuestro ensayo, nos planteamos si en El Salvador se está viviendo un proceso de pacificación. En respuesta a esta pregunta se debe plantear a qué nos referimos con proceso de pacificación o proceso de paz. El proceso de pacificación son aquellas etapas posteriores al conflicto. En este caso nos referimos al conflicto de 1980, en el cual se le da solución al conflicto inicial, estando de acuerdo con las partes involucradas que participaron en dicho conflicto. En nuestro caso pasaron 7 administraciones o 7 gobiernos liderados por diferentes partidos políticos, los cuales no les prestaron mucha atención a los problemas suscitados del conflicto inicial, generando nuevos problemas, los cuales llevaron a la población a una brecha más grande entre ricos y pobres y la estructura criminal organizada. Por estos motivos son que el presidente de la República en el actual gobierno, el presidente Nayib Bukele, ha implementado una serie de régimen en el cual se le busca dar una solución o una paz a los conflictos iniciales. Sin embargo, estos vienen siendo la violencia en contra de los derechos que estas personas poseen. Por lo cual ha sido bien criticado por la comunidad internacional acerca de la violación a los derechos humanos de estas personas, sin embargo, sin proceder o conocer el contexto en el cual se vive en El Salvador o la realidad del día a día de la población. Queremos reflejar los diferentes derechos humanos que para la población salvadoreña se encuentran siendo violados por parte de las autoridades, no desde los acontecimientos actuales, más bien desde los acontecimientos anteriores que se están viviendo en el país, cuya protección hacia los derechos humanos está haciendo que se levanten diferentes protestas a lo largo del territorio salvadoreño. Y estas protestas están haciendo que existan diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales, que se levanten en contra de los procedimientos que el Estado está realizando y que se vele por la protección de los derechos humanos y también debido a que consideran que se está viviendo una falta de democracia en El Salvador. Algunos de los derechos humanos que se encuentran en condiciones comprometidas actualmente son el respeto hacia la integridad de las personas, condiciones de las cárceles y centros de detención, respeto hacia la libertad civil, libertad de reunión y asociaciones pacíficas, libertad de participación en el procedimiento político, derecho de los trabajadores, corrupción y falta de transparencia en el gobierno, y también los procedimientos de arresto y trato de los detenidos. ¿La gobernabilidad de El Salvador es importante para la población? La gobernabilidad de forma democrática se volvió incluso de importancia y mucha relevancia en grandes organismos como la ONU, el Banco Mundial y la OCDE, las cuales tenían como objetivo la construcción de estrategias que condujeran a una buena gobernabilidad. En El Salvador, como ya es conocido,
es un estado de gobierno republicano, democrático y representativo, como lo establece la Constitución de la República en el artículo 85. Pero, ¿qué sucede actualmente con dicha búsqueda por una gobernabilidad democrática y esta búsqueda de un proceso pacificador en la región? La situación que sufre actualmente El Salvador está siendo muy comentada, así también está siendo muy juzgada su cultura política, puesto a las nuevas formas de gobernar del actual presidente de la República. Hoy en día se está cuestionando mucho la condición de los derechos humanos. Muchos ciudadanos y ciudadanas se quejan sobre los ataques hacia su libertad. En este plano de los derechos humanos en el país actualmente han ocurrido distintos sucesos que han llevado a la población a cuestionarse el cumplimiento de tales derechos, como por ejemplo la implementación del régimen de excepción por el presidente Nayib Bukele, que ha sido de lo más comentado y cuestionado hoy en día. La manera en que éste ha manejado dicho proyecto, se han presentado varias acusaciones sobre uso de la fuerza de las autoridades, actos de tortura cometidos por el personal militar, arrestos y detenciones sin fundamentos por parte de la PNC, la violación a la privacidad, las condiciones carcelarias duras e incluso mortales, la violencia contra las personas y el sometimiento de menores de edad a abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Los y las ciudadanas del país denuncian fuertemente los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que están siendo emanados por parte de las autoridades hacia aquellos inocentes que no tienen culpa alguna. Denuncia la EULAT Network. El Salvador se está convirtiendo en un estado con la democracia en riesgo, en un clima de retroceso del Estado de Derecho. Con todos los acontecimientos se evidencia que no se está llegando a una nación más pacífica y democrática. Al violentar ciertos derechos humanos, se hace todo lo contrario, se crea una sociedad llena de odio y rencor. Se vuelve un obstáculo para la gobernabilidad democrática al no permitir que los ciudadanos se involucren más en la cultura política y se les haga de lado sus denuncias. La Constitución deja en claro y hace la prohibición del arresto y detención arbitrario, pero hoy en día se han presentado muchas denuncias de que la Policía Nacional Civil, la PNC, y las fuerzas militares han llevado a cabo muchos de ellos sin presentar ética y profesionalismo. Se hacían arrestos solamente por sospechas de afiliación a pandillas, siendo estos más adelante excluidos de sus propias comunidades. Sin embargo, el gobierno dijo que algo que sí respetaría es que la ley dispone el derecho de toda persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención en un tribunal. Pero esto no ha sido del todo justo para la mayoría. Muchos periódicos portales o páginas web han enunciado como el fin de la democracia salvadoreña. Aquella promesa democrática está siendo poco a poco olvidada y se está convirtiendo en un gobierno centralizado, dejando su oportunidad de decisiones a los habitantes. La OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, había dado una declaración sobre cómo en las reuniones que se llevan a cabo se observaba un claro autoritarismo con obvias faltas de cumplimiento de decisiones del Poder Judicial, falta de acceso de información a los ciudadanos y ciudadanas, el cierre de espacios públicos, entre otras acciones ordenadas por el presidente de la República de El Salvador, optando seguir claramente por un camino de autoritarismo, convirtiéndolo en un líder con falta de democracia y sin poner en primera fila el Estado de Derecho. La mayoría de decisiones tomadas no son fundamentadas, no hay una concepción política de democracia y los derechos humanos se ven perjudicados. Ante las malas decisiones se ha podido ir perdiendo el sentido de la política. Los conflictos de la gobernabilidad se ven reflejados en las demandas sociales por parte de la población, dado que no existe una buena relación entre el gobernante y los gobernados.
La libertad y la igualdad es otro factor muy importante en el marco del fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. La vida política debe presentar participación, puesto que es un componente importante para el desarrollo humano. Dentro de estos varios medios de comunicación, también muchos periodistas han presentado denuncias sobre los ataques contra la libertad de expresión. Han sido significativas acusaciones públicas infundadas contra el sector, expresando que ha sido un obstáculo para poder ejecutar su respectiva labor. Para concluir este importante tema, consideramos que estos procesos deben ejecutarse y hacer cambios en la manera de trabajar del gobierno, promoviendo una cultura de paz y transformando a la sociedad bajo los valores de la democracia y de la libertad, donde el bienestar social sea para todos igualitario y demostrando a las personas que sus derechos sí son respetados. Eso dará paso a un camino construido para la sociedad donde gobierne la paz. Todos los procesos pacificadores de El Salvador, desde la firma de los acuerdos de paz, no han sido favorables, gracias a que hemos heredado una sociedad altamente corrompida por la violencia y un sistema jurídico en el cual no velaba por los derechos humanos de la sociedad salvadoreña, abonando a ello un sistema judicial en el cual dejaba en la impunidad a los numerosos homicidios que notablemente se daban día a día en nuestro país. Todo esto comparado con la coyuntura de la gobernabilidad del país, donde podemos observar las arbitrariedades que el gobierno ha demostrado a la comunidad internacional. No nos pone en duda si sean las acciones adecuadas para resolver cada uno de los problemas de la sociedad y el mantenimiento para mantener la paz en El Salvador.